buenas noches. Muy buenas noches, doctor Nostroza. Muchas gracias por la bienvenida. Buenas noches, señores alumnos. Gracias por la invitación. Bueno, Víctor, ¿empezamos? A ver. Ya. Sí, claro. Bueno, eso sí. En esta oportunidad, pues, doctores, vamos a ver lo que son las intoxicaciones por benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos. A nivel mundial, la indicación de estos dos grupos farmacológicos se ve aumentando día a día, ¿no? Debido al mayor estrés que vivimos, peor en épocas de pandemia, y a la mayor cantidad de casos de intoxicación de pacientes depresivos que se ven en la actualidad, ¿no? Antes menos diagnosticados, actualmente mucho más diagnosticados, pues, y mucho más vistos a nivel mundial todos estos pacientes, ¿no? Vamos a desarrollarlo en dos partes, lo que son las intoxicaciones por benzodiazepinas y la otra, pues, lo que son las intoxicaciones por antidepresivos, los cuales están divididos en tres grandes grupos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la monoamina oxidasa. La primera parte es la intoxicación por benzodiazepinas. Son medicamentos, pues, que son de un amplio uso a nivel mundial, con propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes. Su potencia, su duración, metabolismo son variables, ¿no? Y va a depender de no solamente de cada uno de estos medicamentos, sino también de la condición previa del paciente, sea así por sus enfermedades como por su misma edad. Sus indicaciones, pues, para el tratamiento en la actualidad, pues, están dadas para el insomnio, trastornos de ansiedad, fobia, pánico, trastornos convulsivos, trastornos musculares y medicación preanestésica. En la epidemiología vemos, pues, que las benzodiazepinas son prescritas en el ámbito extrahospitalario, ¿no? De una forma más o menos un 80% del consumo a nivel mundial son a mayor demanda el lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam y temazepam. Con fines terapéuticos se consumen más benzodiazepinas las mujeres, que son un 12%, y los varones en un 7.1%. Ahora, a nivel mundial, pues se estima que en la población, hay un estudio en Canadá, más o menos en el año 2016, que más o menos 4.196.000 y tantos habitantes, pues, consumían aproximadamente benzodiazepinas en alguna oportunidad durante todo el año, ¿no? Es una cifra bastante alta. Pero, pues, como lo vemos ahí, la muerte por la intoxicación solo por benzodiazepinas va a ser muy baja, tiene una mortalidad muy, muy baja, menor de 0.1%. Cuando es solamente por benzodiazepinas, no así cuando se ingiere con otros fármacos. Ojo, los barbitúricos, el etanol y los antidepresivos van a generar que esta mortalidad, que es tan bajita, pueda aumentarse de forma, pues, abismal, pudiendo llegar hasta el 10%. ¿Ya? Entonces, luego de las intoxicaciones por alcohol, que es lo más frecuente, las intoxicaciones por benzodiazepinas son la primera intoxicación por fármacos, ¿ya? Eso solamente superado por el alcohol, como ya hemos hecho, ¿no? El siguiente. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas, pues, como lo dice, ¿no? Actúan como un modulador alostérico positivo del receptor GABA. ¿Eso en cristiano qué quiere decir? Que la benzodiazepina potencia la acción inhibitoria del neurotransmisor GABA, del ácido gamma-aminobutírico, favoreciendo el ingreso de los iones cloro hacia la célula. Dale un clic. Lo cual genera una hiperpolarización celular y disminuye la excitabilidad neuronal. O sea, hace de que la neurona sea mucho más resistente a la excitabilidad que viene de fuera, ¿no? Entonces bloquea donde están los puntos rojos, hace que el cloro pase al interior de la célula y la hiperpolariza y hace que esta neurona se quede aturdida. La siguiente, por favor. Ya está. Entonces, ¿dónde ubicamos estos receptores? La ubicación de los receptores se encuentran en el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en la médula espinal. Ahora, los podemos dividir en los receptores benzodiazepínicos alfa.
los tipo 1 y los tipo 2, cada uno responsables de diferentes tipos de acción y indicaciones diferentes. Los benzodiazepínicos tipo 1, que se ubican en la corteza, en el tálamo y en el cerebelo, pues van a tener efectos sedantes, a nivel también anticonvulsivantes y de la amnesia anterógrada. Por eso, cuando nosotros administremos una benzodiazepina tipo midazolam, el paciente no va a recordar lo que estuvo haciendo minutos antes, ¿no? Unos 15, 20 minutos antes no lo va a recordar, ni tampoco va a recordar lo que pasó durante la administración, ¿no? Entonces, más o menos una distribución de un 60% de estos receptores. A nivel de lo que son los receptores benzodiazepínicos alfa tipo 2, se encuentran en el sistema límbico, en las neuronas motoras, en el cuerno dorsal del médula espinal, y generan los efectos ansiolítico, miorrelajante y de dependencia. A este nivel es donde actúa la gran necesidad que el paciente con una dependencia crónica de benzodiazepina pues puede presentar, ¿no? Y también pues sus efectos de miorrelajante pues por su efecto a nivel de las neuronas motoras, ¿no? Y relacionar el sistema límbico con su dependencia en estos receptores. Una distribución de aproximadamente de un 40% para estos receptores benzodiazepínicos alfa tipo 2. La siguiente. En lo que es la farmacocinética y farmacodinamia, vemos que los vamos a poder dividir en dos grandes grupos. Los de acción corta, que tienen un promedio de acción menor de 12 horas, y los de acción larga, que pueden llegar incluso hasta 100 horas. En la primera parte, los de acción corta, los más representativos y que contamos acá a nivel local, el midazolam y el alprazolam, en menor cantidad de lorazepam, ¿no? Que no lo tenemos, pero es un muy buen fármaco. Tenemos pues su tiempo de semivida más o menos varía de entre 1 hasta 13 horas. Un pico de acción que se puede presentar desde los 30 minutos hasta pues las 2 horas. La mayoría no presenta metabolitos activos. Su absorción tiene muy buena absorción vía oral, una muy buena biodisponibilidad oral y una gran excreción renal para la mayoría de ellos. Esto regulado sobre todo pues por la gran adherencia a las proteínas plasmáticas. La siguiente. A diferencia de los de acción larga, pues, los tiempos de semivida puede variar desde más o menos 12 horas hasta casi 100 horas, ¿no? Acá tenemos el bromazepam y el diazepam, que son los más conocidos. Su tiempo pico para acción puede variar desde 1 hora pues, hasta las 2 a 3 horas. Tiene mayor cantidad de metabolitos activos que los anteriores. Tiene una absorción oral que puede ser muy rápido, muy lenta, es muy variable. Tiene una buena biodisponibilidad para algunos de estos fármacos y su eliminación puede ser también preferentemente renal. También tenemos los análogos de las benzodiazepinas como zolpidem, zoplicón y saleplon, que pues pueden variar también sus tiempos de acción, pero normalmente se consideran de acción corta. La siguiente. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variables y van a depender del medio por el cual se administren estos medicamentos. Ojo, para la presentación parenteral, la presentación de los síntomas va a ser en minutos y la depresión del sistema nervioso central puede ser rápida, a diferencia de la administración de los medicamentos vía oral, que puede demorar entre 1, pues hasta 2, hasta 3 horas. Como vemos en la curva de dosis respuesta entre los barbitúricos y las benzodiazepinas, cierto que pueden generar sedación, hipnosis y amnesia, incluso anestesia, pero no va a llegar al paciente al coma ni a la muerte. Entonces, salvo que puedan presentarse pues, por sus coadyuvantes, ¿no? Por alguna otra medicación que se pueda tomar. A diferencia de los barbitúricos, que a mayor dosis puede presentar mayor número de complicaciones y podría llevar al paciente al coma o a la muerte. La siguiente. Dentro de las manifestaciones más comunes, vamos a tener la sedación, la ataxia, la somnolencia, la disartria, el nistagmus y las pupilas mióticas. Las náuseas y los vómitos pueden ser presentes más frecuentes en los niños. Las manifestaciones menos comunes va a presentar el paciente hiporreflexia, hipotermia,
hipotensión con taquicardia compensatoria, puede presentar coma, rhabdomiólisis o escaras, compromiso respiratorio, ¿no? Generando hipoxemia o acidosis secundaria respiratoria. Ahora, la presencia de coma pues podría estar generada pues, por la gran concomitancia en medicamentos que pueda tomar el paciente, y la rhabdomiólisis o las escaras es pues porque el paciente va a mantenerse con una inmovilidad prolongada, ¿no? Son los pacientes ancianos que presentan agitación psicomotriz o con demencia que los vamos dando poco a poco y los vamos postrando en cama. Y la parte de las manifestaciones paradójicas podrían presentar efectos completamente diferentes a lo habitual, como son agresión, excitación, psicosis o deterioro neurológico, pues importante. Esto se podría presentar en ancianos y en niños. La siguiente. En la clasificación de la severidad de las intoxicaciones por benzodiazepina vamos a tener 3 niveles: la leve, la moderada y la severa. La ataxia, la somnolencia, la falta de coordinación motriz y la paranoia son las características de un nivel leve, ¿no? Parece un médico post-guardia, ¿no? Que está cansado, está somnoliento, ¿no? No tiene una buena coordinación, ¿no? Y se despierta fácilmente. Eso va a ser una intoxicación leve. El manejo va a ser igual, pero hay que tener pues, la pericia para poder diagnosticar que sea una intoxicación no fatal para el paciente. La intoxicación moderada, el paciente despierta ya con una estimulación verbal, ¿no? Lo vamos a llamar señor Pérez, o al dolor, ¿no? A la movilización. Señor Pérez, lo sacudimos, ¿no? Para que pueda reaccionar el paciente, ¿no? El paciente puede entrar en coma, y eso sí son los pacientes en los cuales debemos tener mayor cuidado. En la intoxicación severa ya no van a responder a los estímulos, ni a la movilización, ni al dolor, excepto al dolor muy profundo. Nos podemos estimular mucho, puntos dolorosos muy intensos, ¿no? El pezón, el lecho unguial, la parte external, o si no, pues la apófisis estiloides también son puntos dolorosos importantes, ¿no? Pueden perder los reflejos de protección de la vía aérea, por ende, el reflejo de tos podría generar microaspiraciones o pues atragantamientos en el paciente. Eso habría que tener muy en cuenta pues, para proteger rápidamente la vía aérea en el paciente. La siguiente. La dosis tóxica en los pacientes pues va a ser muy variable, ¿no? Hay estudios en los cuales puede ser muy dependiente de la dosis. O sea, ha registrado pacientes que puedan tomar 15 a 20 veces más de la dosis habitual del diazepam y no presentar ninguna alteración. Entonces, eso puede generar pues, muerte en otros pacientes o un distrés respiratorio severo en algún otro paciente, pero puede generar en algunos pacientes con la costumbre de tomar benzodiazepinas tener mayor tolerancia. Ojo, la congestión de las benzodiazepinas con otras sustancias sedantes, como son pues, los barbitúricos o el etanol u otros antidepresivos, pues podría sí generar una parada respiratoria y un trastorno de conciencia muy severo. Las dosis tóxicas que presentamos a continuación son un aproximado de algunos de los medicamentos más comunes que usamos, ¿no? De estos, el diazepam, como lo dijimos, 500 miligramos, lo que equivaldría más o menos a 50 tabletas de diazepam. Así es. Dentro de la analítica que podemos solicitar, existen pruebas rápidas cualitativas para benzodiazepinas en orina. Sin embargo, ante la sospecha, y si no contamos con los exámenes para descarte, porque son muy pocos laboratorios los que lo hacen, podemos pedir laboratorios que nos podrían ayudar para descartar alguna otra alteración en el paciente. Por ejemplo, una bioquímica básica con electrolitos buscando episodios de hiponatremia o hipernatremia. Glucosuria creatinina buscando alteraciones en la función renal, ¿no? Azoemia, uremia, o en la glucosa buscando sobre todo hipoglicemia, ¿no? Que sería lo más grave. Pacientes con intoxicaciones severas podrían presentar disminución de la saturación, por ende, la toma de los gases arteriales sería de vital importancia en estos casos. En un examen completo de orina, pues para descartar focos infecciosos o si no cuerpos cetónicos para descarte de alguna enfermedad diabética descompensada. Y el CPK, sobre todo en los pacientes postrados, pues que van a empezar a generar pues rhabdomiólisis, ¿no? Es necesario.
La tomografía computarizada para descartar problemas cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, va a ser necesaria. Y ante la sospecha de un cuadro infeccioso sobreagregado, la punción lumbar debe ser mandatoria, siempre y cuando una tomografía sin un cuadro de hemorragia lo permita. La radiografía de tórax para ver si es que está asociado a alguna microaspiración, los episodios de hipoxemia serían necesarios siempre y cuando el paciente pues mantenga un deterioro neurológico importante. La siguiente. Entonces, basado en los exámenes auxiliares que vamos a pedir, podemos tener un diagnóstico diferencial. Entonces, las encefalitis, la hipernatremia, la hipoglicemia, los eventos cerebrovasculares y las intoxicaciones por algún otro medicamento o alcohol deben ser descartadas y deben ser también tomadas en cuenta. Como todo manejo, el soporte debe hacerse un manejo muy agresivo en estos pacientes, ¿no? Entonces, cierto que debemos tomar las medidas de descontaminación. Por ejemplo, un paciente que ha tenido contacto con algún carbamato o algún fosforado, pues tiene que ser descontaminado. Igual que un paciente que ha tenido contacto con una gran cantidad de benzodiazepinas tiene que ser descontaminado, ¿no? Y pues siempre tener en cuenta su antídoto, que es el fumacenil. Sin embargo, por favor, si le puedes dar un clic. El manejo de todo paciente en la unidad de shock trauma tiene que ser la reanimación precoz, ¿no? Siempre protejamos la vía aérea, la ventilación, la circulación, los déficits, en este caso la descontaminación y la eliminación y la exposición del paciente, además de focalizar los medicamentos antídotos y pues buscar la causa va a ser muy importante en estos pacientes. La siguiente. Entonces, hay que tener en cuenta, no inducir el vómito cuando el paciente presente un trastorno de conciencia considerable, porque puede generar pues, cuadros de microaspiración. Salvo que el paciente tenga un buen reflejo de tos, esté despierto o esté intubado, pues podríamos generar el vómito, ¿no? Normalmente se le indican con nada por vía oral. El lavado gástrico va a tener la misma indicación, la colocación de la zona nasogástrica. El paciente debe estar despierto y con un reflejo de tos activo, ¿no? Por el riesgo de microaspiraciones, o en el peor de los casos, el paciente intubado, ¿no? Para proteger la vida. La utilización de la combinación de carbón activado y catárticos es muy importante. El carbón activado como absorbente y el catártico para generar la eliminación de lo que logró absorber el carbón activado. Entonces vemos aquí el carbón activado a dosis de 1 gramo por kilo de peso, más o menos en una solución al 25%, cada 8 horas durante las primeras 24 horas. La idea del carbón activado es pues disminuir la absorción a nivel intestinal. Sin embargo, el carbón activado puede generar obstrucción intestinal de hilio, porque va a generar una gran masa. Por ende, se tiene que administrar el catártico. No se administraría la segunda dosis del carbón activado hasta no visualizar que el paciente ha generado una deposición. Como catárticos podemos usar el mannitol o el sulfato de magnesio como dos grandes alternativas a las dosis que vemos aquí, ¿no? Sulfato de magnesio a 250 miligramos por kilo, máximo de 30 gramos a una solución al 25%, o el mannitol al 20% a una dosis de 1 gramo por kilo por vía oral, más o menos 5 mililitros por kilo. ¿Ya? Además, las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal han demostrado muy poca eficacia. ¿Ya? Esas son las medidas iniciales que debemos tomar en estos pacientes. La siguiente, por favor. Sin embargo, existe pues el antídoto, ¿no? Que el fumacenil también es una benzoazepina, ¿no? Curiosamente, pero genera pues un bloqueo específico por inhibición competitiva en los receptores. Entonces es como un gana-gana. Va a lograr sacar a la benzoazepina que ya se encuentra en los receptores GABA, va a entrar también como benzoazepina ese mismo receptor, pero no va a generar mayor pase del ion cloro al espacio intracelular, por ende revierte inmediatamente el efecto del resto de benzoazepinas. Las ampollas vienen en una presentación de 5 mililitros, más o menos de 0.1 miligramos por mililitro. La dosis, ¿no?, es de 0.5 a 5 miligramos en adultos durante 3 a 5 minutos.
y pues que pueden repetirse o generar también una presentación para mantenerlas en infusión siempre y cuando el paciente responda y vuelva a dormirse, ¿no? Recordemos que este medicamento hace efecto en 1 o 2 minutos, es un efecto inmediato, ¿ya? Y debería durar aproximadamente hasta 5 horas este efecto. Pero si el paciente despierta y vuelve a dormir, va a requerir las dosis de infusión, ¿no? Sus indicaciones son pacientes en sedación profunda, pacientes con depresión respiratoria, pacientes en coma y para revertir la sedación de algún procedimiento que se puede realizar. La siguiente. Los mecanismos de acción, como ya lo dijimos, es un antagonista humedad de las benzodiazepinas por un bloqueo por inhibición competitiva. Dentro de sus contraindicaciones absolutas son en pacientes que convulsionen, que tomen algún medicamento benzodiazepínico para las convulsiones, porque podríamos generar un estatus epiléptico. Y las relativas, pues la dependencia de benzodiazepinas, porque el paciente podría presentar agitación psicomotriz, ¿no? La agitación psicomotriz, intoxicaciones mixtas. Recordemos que la unión con los antidepresivos tricíclicos podrían generar más. Las benzodiazepinas más el macinib podrían generar pues alteraciones electrocardiográficas. Por ende, sería bueno tomar antes de esto pues un electrocardiograma antes de la reversión de la intoxicación por benzodiazepinas, ¿no? Y también tener en cuenta mucho la historia del paciente. La siguiente. Dentro de las alternativas, no siendo aún un medicamento aprobado, pero sí un medicamento antiguo que podría ayudar en algo, ¿no? Para bloquear en algo los efectos de las benzodiazepinas, se ha usado por años la aminofilina, ¿no? La cual ya actualmente se encuentra casi en desuso, ¿no? Su presentación de 240 miligramos en 5 mililitros, pues a una dosis en bolo de 6 miligramos por kilo disuelto en 30 mililitros, lo pasamos en 30 minutos, ¿no? Y disminuimos la dosis a los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Hay que tener en cuenta mucho el uso de la aminofilina en pacientes con enfermedad hepática o problemas cardíacos. El siguiente. Su pronóstico, pues, como lo dijimos desde el inicio, tiene un bajo riesgo de muerte, ¿no? Menor de 0.1%, y pues sobre todo se va a asociar a coma profundo para respiratorio cuando se use con algún otro medicamento, sea alcohol, opiáceos, use con algún otro psicofármaco. Las intoxicaciones más graves por benzodiazepinas han sido registradas por el Tresolam, Catersolam y Midazolam. Es necesario descartar algunas otras causas, ¿no? No solamente sospechemos en una intoxicación por benzodiazepinas, sino que pueda presentar algo más, ¿no? Si el paciente ha tenido un trauma, tiene un evento cerebrovascular, tiene un problema a nivel del sodio, diabético, puede ser un estatus epiléptico, una meningitis, una falla hepática, un hipotiroidismo, todas estas causas tienen que ser descartadas si es que no se tiene una buena historia clínica. Entonces, si es que no tenemos un buen familiar que nos contribuye con una buena historia clínica, tenemos que hacer el diagnóstico por descarte. Así. Dentro del grupo de antidepresivos, pues vamos a tocar los 3 grupos que ya los mencionamos, los antidepresivos tricíclicos, los IMAO y los inhibidores de la adaptación de la serotonina, considerando que a nivel mundial los cuadros de depresión se han ido aumentando, ¿no? Peor ahora en esta época de pandemia, pues se ha visto incremento los casos de depresión, ¿no? Además, los trastornos afectivos, ¿no? La patología bipolar, pues se ven también incremento. Debajo de las intoxicaciones por benzodiazepinas tenemos, pues, en segundo lugar las intoxicaciones por antidepresivos, ¿no? Que ya lo dijimos, se dividen en 3 grandes grupos, ¿no? Antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y o de la noradrenalina, y los IMAO. La siguiente. Dentro de los antidepresivos tricíclicos, un gran grupo, pues ya los conocen, la mitriptilina a la cabeza, pues gran medicamento usado a nivel internacional. Pues no es el único, no son muchos, pero pues su nombre será la siguiente, por favor, por su estructura química, ¿no? Con un centro molecular de 3 anillos, ¿no? Lo cual les da el nombre de amitriptilina, ¿no? Clomipramida, doxepina, imipramida, trimipramida,
y el resto la siguiente, donde vamos a ver las estructuras químicas que todas van a tener 3 anillos, ¿no? Eso le da su nomenclatura tricíclico, ¿no? Lo único que varía van a ser sus radicales, los cuales van a cambiar la nomenclatura de cada uno de los medicamentos. La siguiente. Sin embargo, al ser un grupo de medicamentos, van a tener un gran número de efectos. Entonces, su punto común es el bloqueo de diversos receptores. Dale un clic. Los receptores colinérgicos, muscarínicos y de histamina H1 van a tener a cargo los efectos de estreñimiento, visión borrosa y sequedad de boca. Dale un clic. Los efectos adrenérgicos van a generar mareos y hipotensión ortostática. Y los efectos que nos interesa son a nivel de la serotonina y noradrenalina, generando un efecto antidepresivo. ¿Ya? Entonces, por ende, vemos que al administrar estos medicamentos vamos a tener múltiples efectos adversos, los cuales deben ser tomados en cuenta porque a mayor dosis podrían empeorar. La siguiente. A diferencia de lo que vimos en las dosis tóxicas de las benzodiazepinas, que pueden ser muy tolerantes, estos fármacos sí podrían tener más o menos un rango establecido, ¿no? La dosis tóxica podría generarse con dosis mayores de 5 miligramos por kilo para la mayoría de medicamentos antidepresivos, ¿no? Sin embargo, vemos que el rango de dosis diaria de los antidepresivos pues va en aumento, ¿no? Entonces, debido al aumento de los casos de depresión, las dosis diarias pueden irse aumentando según la dependencia de cada fármaco. Entonces, hay que tener muy en cuenta cuál es la dosis habitual del paciente y que los pacientes podrían tomar en exceso su medicación y poder ser mucho más tolerantes. Entonces, por ende, todo paciente con un gesto suicida que tome antidepresivos, habría que ver cuál es su dosis habitual y qué es lo que habitualmente ha tomado, ¿no? En mayor o menor cantidad. La siguiente. En su farmacocinética, pues la dosis tóxica se absorbe con lentitud, esto debido a su efecto anticolinérgico, ya lo sabemos, pues va a disminuir el peristaltismo intestinal, circulan muy unidos a las proteínas plasmáticas, aproximadamente un 90%, se fijan muy bien en los tejidos, ¿no? Más o menos un volumen de distribución de 9 a 20 litros por kilo, lo que le da una gran liposolubilidad. Se metabolizan en el hígado por desmetilación, hidroxilación y gluconilación. Y tienen también una recirculación hepática. O sea, lo poco que pueda ser excretado va a entrar de nuevo al hígado y va a ser absorbido, ¿no? Solo un 5% es excretado por la orina de forma inalterada y sus tiempos en vida aproximadamente son unas 15 horas. Así es. En el cuadro vemos pues, la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento, ¿no? Su vida media puede variar entre 8 pues, hasta casi 30 horas. Las dosis van a ser muy variables, ¿no? Pueden empezar con dosis del medicamento desde 15 miligramos por día y pueden llegar hasta 600 miligramos por día, ¿no? Dependiendo del medicamento. El bloqueo de la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina va a ser variable, pero ambos efectos van a presentarse en todos los medicamentos y el nivel plasmático pues, puede ser sensado solamente en algunos casos, ¿no? La siguiente. El mecanismo fisiopatológico, pues su principal acción va a ser el bloqueo de la recaptación neuronal de noradrenalina, serotonina y dopamina. Y ese es el efecto que queremos, ¿no? Pero como lo hemos visto, va a tener también bloqueo a nivel de los receptores colinérgicos, de la histamina H1, adrenérgicos alfa 1, y también va a generar bloqueo en los canales de sodio del corazón. Y como ya lo hemos revisado anteriormente, pues si presenta alteraciones en los canales de sodio, podrían generar también arritmias cardíacas letales. Por ende, estos medicamentos, siempre que presente algún paciente una intoxicación por antidepresivos tricíclicos, pues bueno, tomar un electrocardiograma y verificar que no esté generando un síndrome de QT prolongado. La siguiente. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues en las intoxicaciones graves, el paciente va a presentar coma, la hipotensión arterial que
va a tener que ser controlado con fluidoterapia, sino con vasopresores. Las convulsiones y lo más temido son las arritmias, pues podrían generar asistolia o fibrilación ventricular debido a un síndrome de QT prolongado. Los signos de gravedad, hipotensión, el QRS ancho, la presencia de arritmias malignas y un coma profundo, pues van a ser mandatorios. Los pacientes con insuficiencia respiratoria y un edema agudo de pulmón tendrían que pasar de forma urgente a ventilación mecánica. Otros síntomas no tan severos podrían ser la miriasis fotorreactiva, nistagmus, la visión borrosa y las mucosas secas, ¿no? Más o menos se reporta que pues, el incremento en la toma de medicamentos podría generar pues, mayor cardiotoxicidad y estas se podrían presentar hasta en 1% de los pacientes que tomen sobredosis de los medicamentos antidepresivos específicos, ¿no? La siguiente. Entonces, va a ser necesaria la interpretación adecuada de un electrocardiograma, ¿no? Entre las presentaciones más severas fuera del síndrome de QT largo también pues es un síndrome de Brugada, ¿no? Como vemos ahí abajo, vemos las aletas de delfín, lo que le dicen las derivadas en ABR, ¿no? Entonces buscamos la taquicardia sinusal, que se prolongue el PR, el ensanchamiento del QRS, y el alargamiento del QT. Vemos ahí la fórmula del del QT corregido, es el QT entre la raíz cuadrada del R y de la distancia entre el RR. ¿Sí? Recordemos que el ensanchamiento del QRS, si presenta mayor de 120 milisegundos, es un 50% más probable que presente una arritmia ventricular. Entonces, habría que medir. O sea, si mide más de 3 cuadraditos el paciente sin tener ese antecedente, debemos tener mucho cuidado con ese paciente porque podría generar una arritmia maligna y fallecer. El aplanamiento o inversión de la onda T tiene que ser seguido, la depresión del segmento ST. Creo que no lo escucho. A ver, un momento. A ver. ¿Me escuchan mejor? Ya. Bueno, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares y siempre hay que considerar la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular o la sistolia como ritmos de paro. Entonces, hay que saber diferenciar también cuáles son los paros chocables y no chocables, ¿no? Fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso deberían pasar a desfibrilación inmediata. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, pues, al RCP básico y avanzado. La siguiente. Como vemos a continuación, el electrocardiograma, pues un síndrome de Brugada con las ondas de delfín a nivel de la ABR, ¿ya? Entonces, que podrían presentarse en estos pacientes. Hay que tener mucho cuidado y hay que procurar generar la descontaminación rápida de estos pacientes. La siguiente. A nivel respiratorio, pues estos pacientes no van a generar mayor compromiso, salvo que sea un distrés respiratorio secundario o un edema agudo del pulmón, que son muy raros. La generación de la depresión respiratoria por la intoxicación podría generar neumonías aspirativas y atelectasias secundarias. A nivel neurológico, sí, la letargia, la ataxia y el coma pues son mandatorios y son los primeros síntomas en la presentación de estas intoxicaciones. Los temblores y las mioclonías son menos frecuentes. Podrían alterar el tono muscular y los reflejos. Es muy variable esto. Los niños que siempre van a presentar alteraciones no tan comunes podrían presentar convulsiones y la desorientación, agitación y delirio, sobre todo en los ancianos. A nivel gastrointestinal, como ya lo dijimos, por sus efectos anticolinérgicos, se retrasa el vaciamiento gástrico. Va a haber podría generarse un hilio con hipoperistaltismo intestinal y también una retención urinaria que podría también deberse a su efecto anticolinérgico. La siguiente. Para el análisis toxicológico, pues vamos a usar la cromatografía en la orina y pues también la enzima de inmunoensayo en el plasma, ¿no? Lo cual nos va a confirmar la presencia de estas intoxicaciones. Más o menos se consideran los niveles plasmáticos mayores de 1000 nanogramos por mililitro, pues va a generar cuadros clínicos muy severos y alteraciones electrocardiográficas graves. La siguiente.
Como vamos a ver en casi todos los manejos, el tratamiento pues va a ser el mismo, ¿no? Similar. Un monitoreo hemodinámico, el soporte del ABCDE en estos pacientes, pero si presenta el paciente un síndrome anticolinérgico grave con alucinaciones, agitación y mioclonías, podríamos usar la fisostigmina, ¿no? De 1 o 2 miligramos por vía endovenosa lenta para disminuir estos efectos. Podemos disminuir la absorción del fármaco dándole pues el carbón activado cuando el paciente esté consciente, ¿no? Con su respectivo catártico para evitar la obstrucción intestinal, ¿no? Recordemos también el efecto anticolinérgico de los antidepresivos. Y pues las medidas para eliminar el fármaco de forma renal también son eficaces. O sea, indicarle a este paciente diálisis sería en vano. Ojo, si el paciente presenta hipotensión, va a tener que ser monitorizado de forma continua, primero dándole retos de fluidos y después, si es que lo requiriera vasopresores, noradrenalina o dopamina. Si es que el paciente presentara mayor depresión del sensorio, pues tendría que pasar intubación y ventilación mecánica. Entonces, vamos a ir respondiendo dependiendo de cada uno, ¿no? De cada una de las alteraciones. Si es a nivel del sistema cardiovascular, si presenta disritmias o arritmias, podríamos usar el bicarbonato para revertir la acidosis en el paciente, la lidocaína o si no, la amiodarona. Recordemos que son arritmias ventriculares, ¿no? La primera indicación va a ser la lidocaína o si no, la amiodarona. Si genera la hipotensión, pues fluidoterapia y vasopresores. Si es a nivel nervioso central, presentan convulsiones, los pacientes podríamos darle benzodiazepinas para el control de las convulsiones, pero ya no lo impregnaríamos con fenitoína, solamente sería condicional. Y si es que hay depresión del sensorio mayor, el paciente debería ser intubado y pasar a ventilación. Así es. El siguiente, que es un gran grupo, son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina e inhibidores de la serotonina y de la noradrenalina. El siguiente. Son fármacos relativamente nuevos, ¿no? Dentro de estos encontramos, pues, al más representativo, la fluoxetina y la sertralina, ¿no? Que son fármacos usados habitualmente. Son caracterizados por su potente y efectiva inhibición de la recaptación de la serotonina con efecto antidepresivo. Y existen también los inhibidores duales de ambos, ¿no? De la recaptación de la serotonina y noradrenalina, como son la venlafaxina y la duloxetina. La siguiente. Sus características farmacocinéticas tienen una muy buena absorción oral, tiene una semivida de eliminación que oscila más o menos en 24 horas, sobre todo para la fluoxetina, que podría llegar incluso hasta los 4 días, 96 horas. Su unión a proteínas plasmáticas oscila hasta casi el 95% y tiene un volumen de distribución plasmática elevado. Su pico plasmático lo presenta entre 2 a 8 horas. Tiene un metabolismo hepático con metabolitos inactivos, sobre todo para la fluoxetina y la sertralina, y tienen eliminación tanto renal como hepática dependiendo de cada medicamento. ¿Sí? La siguiente. Hay que tener en cuenta que los pacientes, sobre todo con problemas hepáticos, pues podrían generar intoxicaciones que podrían llegar a depurarse hasta 7 a 15 días. Es lo que habría que tener muy en cuenta porque, así como lo vemos, la absorción oral, una concentración plasmática más o menos de 6 horas, una unión a proteínas en un 96% y un metabolismo hepático van a ser vitales. Por ende, si es que el paciente sea un cirrótico o tenga algún problema hepático, este metabolismo va a ser mucho más lento. Y por ende, las intoxicaciones podrían durar más incluso de 3 a 4 días, ¿no? Su excreción habitualmente renal y su semivida de eliminación más o menos hasta casi las 20 horas. La siguiente. Las manifestaciones clínicas pueden variar según el medicamento, ¿no? La fluoxetina, uno de los más representativos a nivel neurológico, pueden presentar crisis convulsivas, somnolencia, temblor y mioclonías. A nivel cardiovascular también pueden presentar prolongación del QRS y del intervalo QT, lo cual generaría también arritmias malignas y podría generar náuseas y vómitos. La sertralina, otro medicamento también muy conocido, a nivel neurológico podrían presentar temblor, somnolencia, confusión, miriasis, mareos y parestesias, pero no va a generar mayor problema cardíaco.
¿no? A nivel general, náuseas, vómitos y sequedad de boca. Y la venlafaxina, a nivel neurológico, alteración del estado de conciencia con crisis convulsivas. A nivel cardiovascular, podría presentar hipertensión arterial, taquicardia, pero no arritmias. Y a nivel general, pues náuseas, vómitos, diarrea y radioparesis severa. La siguiente. Es importante mencionar el síndrome serotoninérgico, ¿no? Va a presentar una clínica cardiovascular con taquicardia e hipotensión. A nivel neurológico, el paciente se va a presentar agitado, con mioclonías, hiperreflexia, ¿no? Rigidez muscular y alucinaciones. Podría presentar crisis convulsivas que lo podrían llevar hasta el estatus epiléptico y también va a presentar coma. Generalmente pueden presentar los pacientes en estado leve, escalofríos, hipertermia, eso es lo que nos debe llamar la atención, con agitación, diaforesis, radiomesis y diarrea, ¿no? Ahora, este síndrome es mucho más frecuente cuando se usan con otros fármacos que también incrementan las concentraciones de serotonina, como los IMAO, los antidepresivos tricíclicos, el L-triptofano, la levodopa, el litio, meperidina, buspirona, dexametorfano y pentazocina. Recordemos que estos enfermos que puedan consumir antidepresivos, pues no solamente van a tomar un medicamento, podrían tomar 2 o 3 o más medicamentos, y las intoxicaciones podrían presentarse en familiares que tengan a la mano estos medicamentos, ¿no? Entonces podría ser una intoxicación de polifarmacia, no solamente un medicamento, sino varios, que habría que tener en cuenta. La siguiente. Para el tratamiento, pues el tratamiento va a ser muy similar para todas estas intoxicaciones, el monitoreo hemodinámico y el soporte vital, como ya lo revisamos. Reducimos la absorción del fármaco administrando el carbón activado con su respectivo catártico. Las medidas para forzar la eliminación del fármaco por vía renal, ya lo revisamos, son ineficaces. Y el síndrome serotoninérgico se trataría con ciprofloxacina, ¿no? Un medicamento sobre todo para manejo del hipertermia. La siguiente. Y el último grupo de los inhibidores de la monoamina oxidasa, medicamentos mucho más jóvenes. La siguiente. A diferencia del resto, pues estos son mucho más específicos, no son clínicamente eficaces, inhiben la monoamina oxidasa produciendo una acción antidepresiva, ¿no? Que ejerce una acción también en los trastornos de ansiedad, pánico y fobia social, ¿no? Mucho mejor. Se unen en forma no reversible a la monoamina oxidasa, lo que hace una neosíntesis enzimática, y existiendo 2 subtipos, ¿no? El tipo A y el tipo B. Ya del tipo A tenemos como ejemplo la moclobemida y del tipo B, ahorita les digo. La siguiente. Las características farmacocinéticas pues tienen una gran absorción intestinal, un volumen de distribución entre 1 a 6 litros por kilo, metabolismo hepático por acetilación u oxidación, su eliminación renal, una semivida en sobredosis que más o menos podría estar oscilando entre 3 a 5 horas. Se considera grave la ingesta mayor de 2 miligramos por kilo y mortal más de 4 miligramos por kilo, ¿no? Manifestaciones clínicas severas. La siguiente. En su mecanismo fisiopatológico, pues son inhibidores de la desaminación de las aminas biógenas y por ello aumenta la concentración a nivel sináptico de la noradrenalina, serotonina y dopamina. Como vemos ahí en el gráfico, vemos todos los mecanismos de acción, ¿no? De los bloqueadores de la MAO y pues de los antidepresivos tricíclicos y de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, ¿no? Entonces, actúan de la misma forma pero a diferente nivel. Así. Dentro de sus manifestaciones clínicas, pues el inicio de los síntomas iba a ser un poco tardío, más o menos van a presentarse entre las 12 a 18 horas tras la ingesta. Generalmente el paciente inicia con ansiedad, ¿no? Enrojecimiento facial, temblores, sudoración, palpitaciones, dolor precordial, taquicardia y taquipnea, ¿no? Podrían ser estos efectos más relacionados, pues, a la reabsorción de la noradrenalina. A nivel cardiovascular va a generar hipertensión o podrían generar hacia el otro extremo shock, con bradicardia y riesgo de asistolia, ¿no? A nivel neurológico
somnolencia, vértigos, inquietud, irritabilidad, cefalea, agitación, hiperreflexia, hiperpirexia y alucinaciones. A nivel respiratorio, taquimia, un edema agudo de pulmón y una depresión respiratoria podrían ser fatales para este paciente. Y a nivel gastrointestinal, efectos menores, pero con náuseas, vómitos y dolor abdominal. La siguiente. El análisis toxicológico, los métodos rápidos de análisis toxicológico no detectan el IMAO actualmente en nuestro medio. El diagnóstico en estos casos debe ser netamente clínico. La siguiente. Clínico y por los antecedentes que nos pueden brindar los familiares, ¿no? El soporte, como todo paciente, pues el soporte dinámico, el soporte vital, las medidas sintomáticas, ¿no? Si el paciente presenta excitabilidad del sistema nervioso o convulsiones, lo controlamos con benzodiazepinas. Si el paciente presenta hipotensión arterial, debemos brindarle dopamina o noradrenalina. Si presenta hipertensión arterial, lo beta-bloqueamos, ¿no? Con la betalol. Si presenta hipertermia, podrían ser el inicio los medios físicos, o si no, usamos pues dandrolena como un síndrome indistinguible de hipertermia maligna, del síndrome maligno por neurolépticos, pues el dandrolena ha generado una muy alta eficacia en estos casos. Reducimos también la absorción del fármaco con el carbón activado y su respectivo catártico, y pues las medidas para eliminar también el fármaco por vía renal no son eficaces. Por ende, la indicación de la diálisis sería en vano en estos casos. La siguiente, y vemos la fuente bibliográfica. Gracias. Si es que hubiera alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Con respecto a, al tratamiento de estas de estas intoxicaciones, ¿no? En sí, como usted menciona, laboratorialmente todavía pues hay unas deficiencias. Algunos laboratorios no pueden identificar, o no se puede, digamos, identificar rápidamente de dónde viene la intoxicación, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos para todos son las medidas generales, y el tratamiento sería así, sintomático, ¿es decir? Sí, salvo las benzodiazepinas que tienen un antídoto específico, que es el flumazenilo, el resto de medicamentos no los tienen. El diagnóstico puede ser complicado incluso para determinar qué medicamento es el que ha tomado, y muchas veces llega a la emergencia con múltiples medicamentos que tomó. Póngase que tomó 20 pastillas de flumazenilo, 10 pastillas de amitriptilina y 10 pastillas de clonazepam. Podríamos nosotros tratar la intoxicación por clonazepam, pero el resto, las otras dos intoxicaciones, deberían seguir solamente el manejo del soporte. Recordemos que salvo que sea un paciente con una falla, con un problema hepático, un problema renal crónico, la depuración va a ser mucho más lenta, pero a la larga todo el medicamento se va a tener que depurar. Pasarlo a diálisis sería en vano al paciente, y algún medicamento adicional no nos va a ayudar. Entonces le podemos brindar el soporte hasta que el paciente mejore. Podrían pasar 2 a 3 días, como hemos visto, su farmacocinética y su farmacodinamia, que podría demorar incluso en algunos medicamentos hasta los 4 días para terminar de hacer su metabolismo. Entonces, doctor, durante las primeras 12 horas habría que hacer un monitoreo en la parte cardiológica, ¿no? El soporte de la presión arterial y del EKG, y de ahí hacer un poco más específico el tratamiento. Claro, a nivel cardiológico ya lo hemos visto, los antidepresivos tricíclicos, los IMAO y los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina pueden generar arritmias malignas. Y como lo hemos visto, el síndrome de QT largo o el síndrome de Brugada podrían ser fatales para estos pacientes. Ahora, esta arritmia podría presentarse durante cualquier momento desde que inició la intoxicación hasta que el paciente despierte, lo que indicaría que el nivel plasmático del medicamento ya no va a hacer correr mayor riesgo al paciente. Por ende, durante todo el momento que el paciente se considere intoxicado, debería mantener un monitoreo continuo.
No es cuestión de que ya el paciente ya esté intubado y lo voy a sacar a un lugar donde no se va a monitorizar. No, estas situaciones sí son graves y podrían ser fatales. Ahora, la indicación del carbón activado y del catártico se debe indicar siempre y cuando el paciente llegue con menos de 1 hora de la intoxicación, salvo que sea los pacientes con los antidepresivos tricíclicos que generan y los inhibidores de la recaptación que generan pues hilio. Pero si nosotros damos el carbón activado podría generar mayor hilio y generar una obstrucción intestinal y el paciente termina en sala de operaciones. Por ende, la primera administración del carbón activado debería ser seguida del catártico correspondiente para generar la evacuación del remanente del medicamento. Entonces, el manejo de un paciente grave por intoxicación severa debería ser una unidad crítica, no solamente trauma, sino Doctor, lo último que dijo no se escuchó bien, pero dijo algo de que los pacientes con intoxicación severa debían irse a la UCI, ¿verdad? O sea, un paciente por un antidepresivo, cualquiera de los tres, debería pasar a una unidad de monitoreo continuo. UCI paciente hasta que salga de la intoxicación. Ojo, son pacientes con intoxicaciones severas. No es que el paciente que vino y para llamar la atención se tomó pues unas 5 tabletas. Ese paciente no, ese paciente que viene despierto conversando, no. Ese paciente se le hace su lavado gástrico, si está dentro del rango de 1 hora, máximo 2 horas, se le hace su lavado gástrico y pasa, se le toma un electrocardiograma y pasa a una sala común. Pero si es el paciente que te viene con insuficiencia, tomó, pues póngase 20 o 30 tabletas de algún medicamento grave, ese paciente tiene que pasar a monitoreo. ¿Por qué? Porque ese paciente va a requerir ventilación mecánica, ese paciente va a requerir un monitoreo continuo. Entonces, no es a cualquier paciente. Si el paciente viene despierto, viene tranquilo, viene llorando, ¿no?, por lo que hizo, ¿no?, entonces ese paciente lo puedes observar en un tópico. Pero si es un paciente que te viene con insuficiencia respiratoria, convulsionando, con hipertensión, con hipotensión, ese paciente va a ir mal. Ese paciente va a evolucionar de una forma muy mala. Entonces, por ende, requiere un manejo en una unidad crítica de forma continua. Acá me pone dice, doctor, mencionó algún tipo de imagen característica en el electrocardiograma del síndrome de Brugada. Sí, son las aletas de delfín o aletas de tiburón que le dicen que aparece en el trazado de ABR. Para el Brugada existen 3 tipos. El más frecuente es el que les estoy presentando, el Brugada tipo 1, que va a presentar la alteración electrocardiográfica a nivel. Acá, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede usar el carbón activado? Máximo 2 horas. Pasadas las 2 horas, ya no va a tener un activado. No es un absorbente, es un absorbente porque se va a adherir al medicamento. El mismo hecho que se adhiera al medicamento indica de que todavía no debe haber sido metabolizado y el tránsito intestinal empieza a absorber. Eso pasa las 2 horas, va a ser en vano dar ya el carbón activado. Si el paciente se intoxicó, póngase, hace 2 horas y media o 3 horas, es en vano darle. Incluso algunos refieren que solamente se debería dar en la primera hora. Pasada la primera hora, la absorción del medicamento es casi completa. Hasta las 2 horas podríamos llegar a algún remanente del medicamento que se tomó. Entonces, podríamos usarlo solamente en indicación de la primera hora. ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Tenemos que escuchar la última parte. Creo que queda claro y
¿Algún comentario de repente adicional mientras hay alguna duda, alguna consulta adicional? Siempre el principio, qué bueno fuera cuando los pacientes lleguen con ese antecedente de ingesta accidental o provocada de algún tipo de medicamento. Habitualmente no llega en esa condición. Hay dudas de qué es lo que ha generado. La preocupación, como muy bien mencionabas, si viene con la habilidad emocional y menciona qué es lo que ha hecho o está arrepentido, creo que el manejo es más sencillo porque ya sabemos de inicio a qué nos estamos enfrentando. El tema es cuando viene con trastorno del sensorio y no sabemos qué es lo que ha ocurrido. Entonces es un cuadro de encefalopatía que puede ser una causa traumática, metabólica, de repente en el adulto mayor es un ACV, o es un paciente diabético no controlado, o una causa infecciosa. Entonces ahí es importante en esos contados segundos con los familiares averiguar y dirigir pues si efectivamente la causa de este sensorio es diferente de causa infecciosa. Y si vemos que no hay nada de eso, por supuesto, plantear el diagnóstico diferencial de intoxicaciones medicamentosas. Y otro, lo que mencionaba el doctor, qué bueno fuera que nos digan solamente me he tomado 5 o 10 pastillas de diazepam. Por lo general se toman un cóctel de muchos medicamentos, el cual complica a veces el manejo de este tipo de pacientes. Entonces siempre es importante hacer un diagnóstico diferencial cuando llega. Con respecto al laboratorio, si bien es cierto, creo que es un problema generalizado tanto en Salud y en MINSA, nuestros laboratorios no dosan este tipo de medicamentos, pero sí existe Psicotox, que pertenece a la Facultad de Farmacia de San Fernando, y ellos sí pueden hacernos varios tipos de estos productos, hacernos un dosaje, ¿no? A veces por temas médico-legales nosotros solemos solicitar, no sé si el doctor que tiene la facilidad de estar al frente, se pide, sea en orina o en sangre, dependiendo del tiempo, para corroborar que efectivamente ha sido como consecuencia de una ingesta, o a veces también con otras intenciones que se ve sobre todo en las personas de sexo femenino y jóvenes, ¿no? Bien, tenemos ahora sí preguntas en el chat y también primero vamos a darle paso a Diana Limo, que por favor active su micrófono, exacto, y que haga la pregunta y después contestaremos los del chat. Doctor, buenas noches chicos. Una consulta, cuando habló del carbón activado, disculpe, no sé si es mi internet, pero no lo escuché. Mencionó al comienzo de la presentación que el efecto era de 1 a 2 horas, pero que se podía extender hasta 5 horas. O sea, la adherencia de este carbón activado comienza a la hora solamente y se expande hasta las 3 horas. Y de ahí se utilizaba el catártico que bien mencionó para que haga la liberación, o sea, a nivel intestinal. El tiempo es... Ya, a ver. Lo del carbón activado, como lo mencionamos, es 1 gramo por kilo de peso en una solución al 25%. Se le da cada 8 horas la dosis. Ahora, se debe iniciar en las primeras 2 horas. Óptimo en la primera hora. Pasadas las 2 horas va a tener un efecto mínimo y ya no se va a absorber, ya no va a que absorba. Ya el medicamento se absorbió por completo y el carbón activado no nos va a ayudar en nada. Ojo, que una vez dada la primera dosis de carbón activado, tiene que ser seguida por el catártico. Recordemos que muchas de esas intoxicaciones va a generar disminución de la peristalsis intestinal y por ende podría generar obstrucción intestinal y retención de todo lo que se ha tomado. Por ende, si es que el paciente antes de la segunda dosis no presenta deposición, no le vamos a brindar la segunda dosis del carbón activado. Idealmente deberíamos darle hasta por 24 horas, lo que vendrían a ser 3 dosis al paciente, no más. Pero siempre seguido del catártico, verificando de que haya realizado deposición, ¿sí? Gracias, doctor. Ya ahora sí ya está más claro.
Muy Ya, bien, Diana. ok. Sí, entender que el medicamento tiene un tiempo de absorción y lo que nosotros queremos lograr con el carbón activado, como muy bien lo ha explicado el doctor, es justamente impedir que este medicamento se absorba, sea un antidepresivo o alguna otra sustancia, como aquí viene una pregunta de Andrea que hace referencia también a los órganos fosforados, por ejemplo, que lo vamos a hablar. Efectivamente es bloquear. Si nosotros demoramos más, es que ya el producto o el veneno, digamos en este caso, ya se ha absorbido, entonces la eficacia disminuye, ¿no? Por eso es lo ideal, como mencionó el doctor, durante la primera hora de la ingesta de la medicación y sobre todo que esté todavía inconsciente. Bien, acá hay una pregunta, doctor Ponce, que nos hace referencia. Andrea Quispe nos dice, doctor, buenas noches. En cuanto al uso de la atropina como antídoto de la intoxicación de órganos fosforados, se dice que si se evidencian síntomas de atropinización, debo suspender el medicamento hasta que éstas se resuelvan. En la práctica, ¿esto se realiza realmente? ¿Con cuánto debo retomar el tratamiento con atropina o debo continuar su administración a pesar de estos síntomas? Excelente pregunta, creo que no ha sido producto de la presentación, pero no podemos dejar de responder porque se van a enfrentar a esto. De repente no en Lima, estrictamente en órganos fosforados, porque estos son más productos agrícolas terribles, muy potentes en su acción, y si no actuamos rápido, mortales los órganos fosforados. Otra cosa son los venenos para rata, que tiene otro tipo de productos que también tienen una acción bastante similar, pero más leve. Doctor Ponce, en relación si es cierto o no en la práctica, si nosotros damos pues unas megadosis de atropina, como menciona Andrea. Ya, a ver, con respecto a la intoxicación por órganos fosforados, recordemos que estos pacientes van a presentar una clínica muy peculiar. Son los pacientes que lloran por todo lado. ¿Cómo así? Presentan diarrea, se orinan, el tránsito gastrointestinal está elevado, está babeando, ¿no? Está diaforético, ¿ya? Entonces, ese es el paciente que está llorando. Lo que queremos hacer es que el paciente se vaya al otro extremo. Por ende, existen varias tendencias. O podemos darle un bolo, que podría ser de 3 a 5 ampollas, le das un bolo, o le dejas una infusión. Los bolos van a ser condicionados. Le das un bolo de 3 a 5 miligramos en bolo y después lo vas espaciando, ¿no? Cada 5 minutos una ampolla. Hola. Cuando uno llega a considerar que el paciente, por ende, ¿qué es lo que uno que esté babeando? No lo va a matar que esté con diarrea o que esté orinando, que esté sudando. Lo va a matar la broncorrea. La broncorrea es el medidor muy sensible para ver en qué momento de la atropinización estamos. Ahora, uno de los efectos comunes de la atropina en un paciente es la psicosis atropínica. Va a agitarse al extremo de que vamos a tener que cerrarlo. Pero si este paciente presenta un compromiso respiratorio, nosotros debemos seguir con la atropinización. Una vez que la broncorrea se detiene, eso significa que el paciente está empezando a comenzar su atropinización y él va a requerir una dosis de mantenimiento. Ojo, el metabolismo de los órganos fosforados no es inmediato, no te duras 3 horas, 4 horas, te puede llegar a durar hasta 12 horas. Por ende, un paciente al cual le hemos llevado un tope, el paciente disminuye la broncorrea, se mantiene estable, no suspendemos por completo, sino podemos espaciar las dosis. Le damos cada 5 minutos, ahora le espacias y la puedes pasar cada 20 minutos y tú lo sigues viendo, porque este es un paciente que ustedes no se van a mover de su lado. No es como un paciente cirrótico que está encefalopático. No lo vas a dejar ahí ya en efecto la laculosa y los enemas. No, este paciente lo tienes que seguir monitorizando. Ves, cada 15 minutos le pones una dosis
y el paciente sigue mejorando, esa pupila está mucho mejor, ya no hay fasciculaciones, no hay broncorrea, entonces ya le pasas cada 15, la siguiente dosis se esperará cada 30, el tiro es gradual, no es cuestión de que no, ya vamos a tropinizó y le cortamos de porrazo, no, ya se acabó y acá. Pasan las 12 horas, puedes suspender la tropinización. Este efecto adverso del órgano fosforado podría reiniciar toda la sintomatología por la cual el paciente. Por ende, tienes que seguir la tropina que el paciente se encuentre ya estable, ¿no? Y siempre verificar la broncorrea en estos casos. Bien, y también vemos las pupilas, ¿no, doctor? Sí, pupilas. Hay que ir viendo cómo van variando, ¿no? Si es que empiezan ya las pupilas mucho puntiformes, pues eso las podemos ir registrando, ¿no? Entonces podemos hacer una tablita donde podemos ir registrando, ¿no? Su frecuencia cardíaca, si presenta broncorrea, cuánto satura, el tamaño de las pupilas, y los vamos registrando, ¿no? Y vamos viendo cómo va mejorando nuestro paciente y vemos cómo puede ir evolucionando favorablemente, ¿no? Le dábamos cada 5 al inicio, cada 3 al inicio, y después hacíamos cada 15, cada 20, cada hora, hasta suspenderlo por completo, ¿no? Excelente lo que ha mencionado. No olvidar, estimados estudiantes, porque aquí estamos en contra del tiempo. El paciente llora por todo lado. ¿Y hasta cuándo vamos a tropinizar? Hasta que esté como un topo, las pupilas midriáticas. El paciente, si es que está consciente, no va a poder ver bien. Ve borroso, francamente, está rojo como una remolacha, ¿no? Y a veces presentan, como muy bien lo ha descrito, psicosis por la tropinización. Empiezan a desvariar, empiezan a alucinar inclusive los pacientes. Y les menciono esto porque el año pasado o el anteaño, un antecedente en Pampas del Sarasara, Ayacucho, un médico serumnista que el próximo año o al siguiente año ustedes van a estar en esa misma condición. Era un entierro, había fallecido, y en esa misma olla, me parece, que había usado el difunto para fumigar su sembrío, prepararon el alimento para los invitados. Ya me imagino el estrés del colega serumnista cuando le llegan 5, 10, 15 intoxicados. La cantidad de atropina que se necesita para revertir los órganos fosforados, ya que es una unión irreversible, a diferencia de los carbamatos que traen los raticidas, que es una unión reversible y tiende a ceder más rápido. Entonces hay que estar preparados frente a esta situación. Ustedes que van a ir, tienen que ir preparados con su medicamento como adrenalina, para los casos de anafilaxia, que es una verdadera emergencia. Atropina, llevarse cajas o medicamentos baratos, habitualmente los tienen, pero si es que no, créanme que en un momento dado llega este tipo de pacientes. Y se murieron 5 o 6, me parece, pudiéndose salvar. O sea, con una actuación inmediata y teniendo la medicación, se pudieron haber salvado. Entonces es importante a veces aprender de esas situaciones que han pasado colegas para poder evitar. Hay una última pregunta que nos hace Jennifer García. Nos menciona que si podríamos repetir qué encontramos en el laboratorio en la intoxicación por benzodiazepinas. En la parte del laboratorio, como lo mencionamos, la prueba rápida cualitativa es en orina. Pero, sin embargo, debemos tomar en cuenta de que tenemos que hacer una batería de exámenes. Ahora, es muy sencillo llegar al diagnóstico cuando viene el familiar y le dice, no se tomó esto. Y te da, pues, unos 20 blisters de alprazolam. Y dices, bueno, intoxicación por benzodiazepina, le pongo farmacéutico. Y es muy diferente que viene un familiar, o un vecino, o un transeúnte que lo ve en el piso y te dice, lo traje. Entonces tienes que descartar algunas otras causas, sea orgánica o metabólica, del trastorno del sensorio del paciente.
Por eso tenemos una bioquímica básica. Electrolitos hiper o hiponatremia, buscando hiperglicemia, glucosas por encima de 600 podrían estar relacionados con el estado hiperosmolar y por ende con trastorno del sensorio. La uremia y la azoemia, el incremento de la urea y de la creatinina también podrían generar encefalopatías. La analítica de gases arteriales va a ser mandatoria en los pacientes que presenten trastorno del sensorio severo con estados de hipoventilación para corroborar que existe realmente una hipoxemia en estos pacientes. El examen de orina, la parte citoquímica, cuerpos cetónicos a la espera de un estado mixto o de una cetoacidosis diabética, y también el CPK en pacientes postrados que estén haciendo rhabdomiólisis. Recordemos que la rhabdomiólisis con valores mayores de 1000 podría estar relacionado con también falla renal. También debemos realizar tomografía cerebral computarizada buscando eventos cerebrovasculares, la punción lumbar con la sospecha de cuadros infecciosos con signos meningios, y un hemograma patológico con PCRs elevado también debería realizarse, siempre y cuando no exista una sospecha de un síndrome de hipertensión endocraniana, y la radiografía de tórax para descartar los cuadros de neumonías aspirativas en esos pacientes con depresión del sensorio. Perfecto. Un comentario final y adicional. Creo que le había hecho el comentario a Manuel en la reunión del día sábado. Y si hay algún capítulo que genera mucha preocupación al médico emergencista, yo también hago emergencias, son las intoxicaciones. Porque no sabemos qué es lo que va a ingresar por la puerta de nuestra emergencia. Realmente es una cantidad inmensa en la población más pequeña, pediátrica, de manera accidental, de verdad, y hasta la población adulta también consciente de lo que está haciendo, es inmensa y no podemos tener a veces en la cabeza cuál es el antídoto o cuál es el manejo inicial. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando era residente primer año, lo primero que hicimos era tener nuestros libros de intoxicaciones. Y al mes desaparecía y volvió. ¿Quién se los llevaría? No lo sé. Estamos hablando una etapa previa. No había smartphone, para hacerle la historia más simple. No podíamos googlear, que es una maravilla, que tanto para el médico residente, asistente, de verdad, teniendo el lugar donde podemos buscar, nos facilita rápidamente. Pero es importante conocer, tener la sospecha, como les decía, es mucho más llevadero y fácil cuando nos dice se tomó esto, ingirió estas pastillas, probablemente esta es la cantidad. Y es importante también qué es lo que ustedes tienen que saber comunicar, porque efectivamente pueden llegar todavía despiertos o algo somnolientos y más adelante nos hace una arritmia maligna que no la sacamos. Y puede fallecer efectivamente alguien que no tenía nada, una comorbilidad, de repente un síndrome depresivo. Y es importante informar a la familia y es importante que ustedes aprendan desde que ingrese un paciente en esa condición, decir el pronóstico. Un paciente intoxicado efectivamente puede salir bien y no haber pasado nada, pero también puede haber consecuencias fatales. En el mejor hospital del Perú, por si acaso. Entonces, ustedes informar que su condición es delicada, es crítica, va a estar en monitoreo. Puede ocurrir estas arritmias, estas situaciones que son críticas. Esperemos que no, pero hay que estar preparados. Entonces, con eso nosotros estamos haciendo la salvedad. Estamos advirtiendo el peligro, que no está fuera del peligro, porque nosotros, como dice el doctor, ponemos una vía, hacemos lavado gástrico, ponemos lo que es el carbón activado, estamos con oxígeno, cuidando la vía aérea, y después pasan monitoreo y piensan que ya salió del cuadro. Recuerden que no paran de llegar los pacientes de emergencia. Entonces, es importante tener una comunicación fluida del estado delicado y crítico que están sus pacientes. ¿Ok? No sé si tiene algún comentario adicional el doctor Andrei para ir terminando la presentación. Sí, bueno, como acabas de decir, Víctor, hay que sospechar. Un paciente es sencillo
cuando viene y te dice que tomó. Pero cuando viene y no viene con un familiar que lo conozca y no sabemos que ha llegado a tomar, hay que sospechar. Y las sospechas de las intoxicaciones por algún medicamento va a ser un diagnóstico de descarte. Lo más grave, cierto, o sea, si es un paciente crítico, todo el mundo lo va a saber manejar. Llega, no está ventilando bien, lo van a intubar, lo van a poner a ventilación mecánica, está en shock, le van a poner un catéter, van a mejorar la presión y va a empezar ahí el screening. O sea, todos vamos a llegar hasta el C. Y va a depender de la agudeza o de una buena historia clínica o de cómo esté el paciente, de que lo sospechen y hagan el tratamiento adecuado. Por ende, los diagnósticos de intoxicaciones muchas veces van a pasar de lado. Siempre vamos a buscar la hemorragia intracerebral, los infartos cerebrales, el infarto cardíaco, una arritmia maligna, una fibrilación auricular, un paciente, un edema agudo de pulmón. Pero tal vez sigue de ahí a 2 a 3 horas un familiar que dice, no, doctor, ¿sabe qué? Llegué a mi casa y encontré estas pastillas. Entonces, una vez que ya nosotros hagamos una buena historia clínica, y ese es el trabajo por el que ustedes van a empezar cuando hagan su internado, es hacer una muy buena historia clínica, y si es que no tiene un buen dato, sospecharlo. Siempre es la pata coja que muchas veces nos queda, pero siempre sospechar un evento pues, de una intoxicación, ¿no? Nunca la dejen de lado. Con esta frase que los chicos lo saben porque siempre lo repetimos los pediatras, el diagnóstico se hace más por sospecha que por certeza. Sospechemos, como muy bien dice el doctor Ponce. Bien, chicos, ya no tenemos más preguntas. Agradecer la presencia del doctor Ponce por su excelente presentación. El grupo que está con él aproveche, porque el doctor tiene mucha experiencia en la parte de emergencias.